Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos un domingo más a un culto más de discípulos en acción. Es un privilegio para mí poder estar transmitiendo en esta hora y poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Estamos en un momento, en una situación bastante difícil, en el cual nosotros tenemos que estar más cerca y más tomados de la mano de Dios, porque la misma incertidumbre, no sabemos cómo vamos a continuar. El único que conoce y sabe cómo son las cosas es nuestro Señor. Yo les invito esta tarde a que podamos hacer una reflexión eh, conforme al título del mensaje de esta hora, es cómo vencer el temor. Y para ello les invito a que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Va a ser nuestro texto base, importante para poder entender cómo es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos vencer, o cómo podemos trabajar en nosotros para poder vencer el temor. Dice Isaías 41:10, ¿cómo vencer el temor? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por un domingo más, Padre, por un día más que nos permites poder transmitir, Señor, y a las personas que puedan ver este mensaje, Señor, por el privilegio que les das también de poder verlo. Porque sabemos, Señor, que estamos con vida, sabemos que estamos con bien hasta este momento, y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y vamos a seguir con bien. Ayuda, Señor, a que este mensaje que se va a transmitir en esta hora, Señor, toque los corazones, sabiendo, Señor, que eres tú, Señor, quien transmite, quien lleva la palabra a todo aquel que necesita. Porque estamos conscientes, Señor, que somos instrumentos de tu amor y estamos conscientes que tú conoces las necesidades de cada persona, las necesidades de tu pueblo, las necesidades, Señor, de todos aquellos que queremos buscarte, Señor, y queremos encontrar respuestas que muchas veces no encontramos en otra parte más que en tu palabra. Te agradecemos en este día porque has sido un Dios bondadoso, un Dios benevolente, un Dios misericordioso, un Dios que ha derramado gracia sobre cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos permitas tener ese momento, Señor, de reflexión en tu palabra y un momento de oración también después, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo vencer el temor? Vivimos en una época, en este momento, en una situación, podemos decir, en el cual yo creería de que ya muchos han sido, digamos, tienen conocidos, muchas personas ya tienen conocidos, tal vez amigos, tal vez algún familiar cercano, tal vez algún familiar lejano, pero ya tienen conocimiento que a muchas personas ya les ha afectado lo que es la enfermedad que estamos pasando ahorita, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sumado a eso está el diario vivir, los diferentes problemas, diferentes adversidades que cada uno de nosotros pasamos, como pueden ser problemas en nuestro trabajo, como pueden ser problemas en los lugares de estudio de muchas personas. Ahí vemos, por ejemplo, que hay personas que tienen problemas con las universidades donde están estudiando, que les están cobrando por cosas que probablemente no deberían de pagar, problemas familiares, estamos viendo también problemas de tipo familiar, porque ahora en los hogares, debido al confinamiento, ¿verdad? Que se le ha llamado el quedarse en casa, pues se ha visto el aumento, de, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, problemas entre matrimonios, ¿verdad? Con pasar más tiempo, es algo que para nosotros como hijos de Dios puede ser muy lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en teoría, y digo en teoría porque si no, no sucediera eso,
son los seres queridos, son los seres amados con quien nosotros deberíamos de disfrutar, pasar con cada uno de ellos el tiempo que fuera necesario. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. El día de mañana solo está en las manos de Dios. Nuestro ahora es lo único que tenemos seguro, lo único que tenemos claro, y debemos disfrutar, debemos entender, debemos gozarnos en el vivir, en el día a día, porque debe entender de que Dios nos ha regalado el poder estar con vida, el poder estar con bien. Entonces, debido a eso, están pasando diversidad de situaciones en cada persona, en cada familia, y como hijos de Dios, nosotros no estamos exentos de pasar ese tipo de cosas, y ya lo vamos a ver. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahorita, hay una cantidad, podríamos decir, o una incertidumbre enorme de qué va a suceder. Muchas personas especulan. Un médico, leyendo yo a un médico una opinión que él daba, y pues en verdad que tiene cierta razón, ¿verdad? Decía, nadie opina aquí de ingeniería, decía. Si alguien va a construir algo, es una carretera, un edificio, una casa, nadie se pone a opinar de ingeniería, de decir, mire, ahí muy poquito van a escarbar en ese hoyo, ¿verdad? Para hacer un cimiento, por ejemplo. O mire, esa columna es muy delgadita, ¿por qué no la hacen más gruesa? O ¿por qué es muy gruesa y mejor más delgada? Entonces él decía, nadie opina de ingeniería, nadie opina de economía, dice, ¿verdad? Más que los economistas. Porque aquí solo sabemos de que para muchos no alcanza el dinero, pero los economistas son los que hablan y entienden acerca del manejo del dinero, ¿verdad? Tanto familiar como a nivel macro, ¿verdad? A nivel de un país. Pero él decía, pero todo mundo, ahora en nuestro tiempo, dice, habla de medicina. Todo el mundo dice que esta pastilla es buena, que este jarabe es bueno, que estas plantas son buenas, que tomate esto y lo otro, que ya sacó una nueva medicina, cómprenla porque esa es buena. Y entonces él decía, la medicina es bien compleja. Él decía, la medicina es algo en lo cual no podemos jugar, no podemos opinar cualquier persona solo con el hecho de o escuchar o ver en Google, decía él, un reportaje o un documental o un estudio que pueda aparecer en el cual dijeron puede ser que esto funcione. Entonces él decía, todo está a nivel ahorita de puede ser, experimental. Pero todo el mundo se quiere automedicar, ese es el punto. Entonces él decía, la medicina es tan compleja que uno estudia muchos años y aún así muchas veces tiene que probar y tiene que ver si funciona o no funciona. No hay nada seguro en lo que se vaya a hacer. Pero ¿por qué explico eso? Porque la misma situación en la que estamos nos genera una incertidumbre, un temor, que tratamos la manera de buscar qué hacer y cómo hacerlo. De tal manera que pudiésemos llegar a una situación en la que estaríamos cayendo en tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Probablemente porque me da temor, probablemente porque no hay o qué hacer y entonces voy a hacer lo que yo creo que debería de hacer, pero aún eso es una incertidumbre también. Probablemente le han dicho este es bueno, pero tal vez le pueda hacer daño en otra cosa. Entonces, al ver tantas noticias, ¿verdad? Incluso algunas personas ya ni ven noticias mejor. Dicen, yo ya no veo noticias porque tantas cosas negativas que se ven que prefiero mejor ya no ver nada. De todo lo que ocurre en nuestro país, todo lo que ocurre alrededor del mundo, mejor ya no veo nada. Pero a la vez es importante estar informados, porque eso es una herramienta bien fundamental que nosotros, yo se la voy a explicar ahorita a continuación, ¿verdad? Del desarrollo de este mensaje, yo le voy a explicar que es importante estar informados también. Por lo tanto, aunque vivamos en una época de mucho temor, de mucha incertidumbre, lo único que podemos tener claro es que Dios tiene control de todas las cosas y que si nosotros estamos de la mano con Dios, si nosotros caminamos con Dios, como el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Isaías 41:10, no debemos de temer. Humanamente hablando, recordemos que el temor es una emoción. Ya voy a explicar qué es el temor. Es una emoción, pero pese a ello, nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir sin temor. Pero ¿cómo hacer eso? Es importante que nosotros entendamos esta tarde. ¿Cómo poder vivir sin temor? Como hijos de Dios nosotros somos
Personas que hemos sido llamados a no vivir con ansiedades. Jesús dijo, predicó acerca del afán y la ansiedad, ¿verdad? Que vienen a ser sinónimos del temor. Entonces, muchas veces podemos estar inquietos a causa de eso, porque estamos atemorizados. Pero debemos recordar una cosa. Debemos recordar que nuestro Dios nos ha prometido fortalecernos, ayudarnos, defendernos, cuidarnos, protegernos ante cualquier adversidad en la vida. En ningún momento, y es algo que también debemos entender como hijos de Dios, encontramos en la palabra en ningún momento de que no vamos a pasar diversas pruebas o adversidades. Al contrario, encontramos que vamos a pasar diversas pruebas, diversas situaciones en la vida que nos van a hacer decaer. Pero recordemos que son etapas en la vida de toda persona, sea inconversa o sea creyente. Yo siempre he dicho, no es lo mismo que usted pase un problema o una tribulación, una adversidad con Dios, a que usted la pase sin Dios. Jamás va a ser lo mismo. Es preferible pasar esa adversidad, pasar esa prueba con Dios, porque Él ha prometido cuidarnos, protegernos, estar a nuestro lado a pesar de esa situación. Por lo tanto, recordemos algo, Dios cumple su palabra, Dios cumple lo que está escrito en ella. Muchas veces nosotros hemos pasado en otros tiempos diversas situaciones, y yo siempre le digo a las personas, recuerde qué cosas ha pasado antes, recuerde todas las situaciones adversas que hemos vivido, tal vez algún despido en un trabajo, tal vez la pérdida de algún familiar, que hay personas, yo conocí una persona hace como 2 años que por la pérdida de su madre, ella cayó en una depresión profunda la persona, y había perdido como 60 libras más o menos, si es que andaba caminando los huesos prácticamente. Y yo hablaba y aconsejaba a esta persona de que ya tenía 3 años de haber fallecido su mamá y ella no superaba ese problema. Yo le decía, no, no funciona así, no debe de ser así, porque eso significa entonces que usted no se somete a la soberanía de Dios. Entonces hay diversas situaciones que nos doblegan muchas veces, pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a que en esas pruebas que pasamos, nosotros debemos de recordar cómo salimos, cómo Dios nos ayudó a salir de esas pruebas o de esas adversidades. Y si Dios nos ayudó a salir de esas pruebas o adversidades que usted puede hacer memoria, de esta también debemos tener la seguridad de que Dios nos va a sacar. Debemos tener la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas y que en su debido momento, porque Dios cumple un propósito con cada situación. Con cada cosa que pasamos en la vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos tener la convicción de que Dios, así como me sacó de muchas otras en el pasado, también me va a sacar de la situación que podemos estar pasando en esta tarde. Porque cuando nosotros le ponemos más atención a esa situación, pues entonces caemos en otro problema y eso nos aleja más de Dios en vez de acercarnos, en vez de poder buscar la salida que corresponde. Nosotros nos alejamos más de Dios. Ahora veamos, ¿qué es el temor? ¿Qué es la ansiedad en una persona? Pues está un concepto sencillo, es aquella sensación inquietante de miedo, una alarma o una advertencia que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente genera ante algo malo que pueda suceder o que va a suceder. Entonces estamos hablando de un miedo, pero es un miedo que además de eso me hace perder el control sobre la situación de la cual yo estoy advirtiendo que puede pasar algo malo. Por lo tanto, este temor del que estamos hablando puede llegar a ser incapacitante en una persona. ¿A qué le llamamos incapacitante? El miedo es algo inherente que traemos todos los seres humanos. Incluso en cualquier libro de psicología o cuando se nos enseña psicología, se nos enseña que el miedo es importante para la sobrevivencia de la raza humana. ¿Por qué? Porque el miedo, en la medida que corresponde, es bueno. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda a poder alejarme del peligro. A mí me ayuda a poder estar alerta para tomar decisiones en el momento oportuno para que yo no pase los efectos de un posible problema que esté sucediendo. El problema radica cuando ese miedo
Hay personas que ese temor o ese miedo ante una situación los paraliza. Y de tal manera de que al paralizarlo, la persona no puede ya hacer nada, ni puede tomar una decisión oportuna ni correcta. Por lo tanto, esa pérdida de control ante esa situación me va a determinar a mí si yo voy a lograr vencer o voy a lograr salir bien de esa situación que pueda estar pasando. Pongamos el ejemplo de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 100 días. Vemos, por ejemplo, de que ya se veía venir el tema, ¿verdad? Se acercaba el problema del virus a nuestro país y de pronto todos los lugares donde venden comida llenos, ¿verdad? Toda la gente almacenando, buscando acaparar alimentos, buscando acaparar todos los insumos que a nuestro juicio decíamos se puede acabar, ¿verdad? Se puede terminar, puede ser que ya en 2 semanas ya no haya nada, puede ser de que ya no traigan más y entonces ¿y cómo vamos a vivir? Entonces eso es un miedo, es un temor de que a la gente hizo que se moviera de tal manera que abarrotó todo y se llevaron todo lo que había si era posible. Pero ¿qué es lo que vimos con el transcurso del tiempo? De que las cosas siempre habían ahí. Siempre habían cosas como para poder ir pasando nuestro día a día de la mejor manera. Entonces ese miedo lo que generó fue lo que se le llama un pánico. Es decir, una reacción desbordante en todas las personas en este caso, que abarrotaron cada lugar sin pensar, sin tener en cuenta. La gente dice, es mejor prevenir. Es mejor prevenir. Y no estoy diciendo yo que al final es 100% malo eso. Está bien. Es bueno que prevengamos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese temor se queda arraigado en cada uno de nosotros. El problema es que eso nos hace perder el control al punto de que hoy ya no sé qué vamos a hacer. Al punto es que yo voy a decir, hoy ya no sé qué voy a hacer. Y ahora cómo camino, y ahora cómo hago. Nos hace perder el control. ¿Pero por qué? Porque el miedo no me deja pensar racionalmente. Me va a hacer permitir tomar decisiones incorrectas. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de ese temor? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ese miedo? Vemos entonces que el miedo es algo natural, inherente en cada persona, que nos puede ayudar al caminar día a día, nos puede ayudar a tomar buenas decisiones, nos pueden ayudar a sobrevivir. Es algo que tenemos inherente en cada uno de nosotros, pero en porciones adecuadas, llamémosle, una medida adecuada es bueno. Pero cuando eso se desborda, nos hace perder el control y es algo a lo que la Biblia nos llama que no debemos caer. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del temor? La Biblia nos habla y nos dice, cuando nos dice que el principio, por ejemplo, en el Salmo 1 aparece, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué me dice ahí el temor? Entonces, cualquiera de nosotros puede decir, ¿debemos tenerle miedo a Dios? Bueno, en el contexto bíblico, en la mayor parte de las porciones y textos bíblicos, cuando hablamos de temor a Dios, habla de que nosotros debemos tenerle un respeto, porque el miedo es algo negativo al final de cuentas. Es una acción, muchas veces una sensación negativa porque me hace perder el control. Pero yo a Dios debo tenerle respeto por quién es Él. Y eso debemos entenderlo muchas veces. Muchas veces cometemos el error de que le tenemos más temor a una persona que a Dios mismo. Jesús mismo dijo que nosotros deberíamos de tenerle, y ahí sí creo que lo menciona muy, muy claro, ¿verdad? Debemos de tenerle más temor a aquel que me va a mí a dejar o va a permitir de que mi alma se pierda y vaya al infierno, que aquel que me va a llevar o me va a permitir que mi alma vaya a la vida eterna. Entonces muchas veces nosotros tenemos más temor de una persona que de Dios mismo. Tenemos una situación ahí que es como que nosotros no vemos a Dios y pensamos que por eso no debo de respetarlo. A Dios debemos de respetarlo con nuestras acciones, debemos respetarlo con lo que decimos, con lo que hacemos, porque es la forma en que nosotros buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, está demostrado de que Dios es santo y justo, y Él llena de coronas, de favores y misericordias cada día en nuestras vidas. Por esa razón nosotros debemos de respetarlo. Yo dije, nosotros estamos con bien ahorita gracias a Él, estamos con vida, estamos viendo este mensaje, estamos transmitiendo este mensaje, y eso solo puede suceder por la misericordia de Dios. Eso puede suceder solo por la gracia de Dios.
Hay una persona que da un testimonio y dice, vive en Nueva York, vive en Estados Unidos. Recordemos que en Nueva York hace unos 2 meses aproximadamente fue una catástrofe, pues, o sea, en términos de salud, ¿verdad? Miles de personas murieron en ese lugar. Fue el estado más dañado, podríamos decir, hasta este momento, producto de esta pandemia, de este virus, ¿verdad? Hospitales colapsados, gente muriendo en la calle, las morgues no alcanzaban para guardar a todos los muertos que estaban saliendo, pusieron furgones en algunos lugares con aires acondicionados para apilar los muertos porque los cementerios, todo colapsado. Pero esta persona dice, yo vivo en Nueva York, yo no, cuando empezó esta situación ya estaban cayendo los enfermos y a mí me tocó, decía la persona, ir a trabajar tomando los metros, porque allá se viaja por metros, ¿verdad? Trenes largos, grandes distancias, pero llenos de personas. O sea, no había distanciamiento, no había tales de que me voy a poder apartar, ¿verdad? Pero dice la persona, me tocó estar viajando incluso en lo más complicado de la enfermedad, porque no detuvieron las labores, no detuvieron nada. Y la gente cayendo. Pero dice la persona, gracias a Dios, dice, y por la misericordia de Dios, al final dijeron, quédense en casa, ya no salgan, pero yo anduve expuesto a todo. Pero gracias a Dios, dice, el virus no llegó a mí. El virus no llegó a mi esposo. Estamos con bien y pasó eso acá, o sea, ya pasó lo más complicado en ese lugar, pero Dios nos cuidó. Y eso es lo importante que debemos entender. Ella no menciona porque yo me cuidé, porque yo anduve previendo, ¿verdad?, de que no me contagiaran. No. Debemos entender de que todo ocurre, todas estas cosas solo pueden ocurrir por la misericordia de Dios. Y es por eso que nosotros debemos tenerle respeto. Debemos poner a Dios en el lugar que se merece en nuestras vidas. Y eso es parte del temor a Dios. Y por eso dice la Biblia, es el principio. Ese es el principio de ser sabio. Ser sabio estamos implicando de que yo voy a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y es lo que la palabra me está diciendo. Entonces vemos que el temor por sí es malo. Pero si ese temor llega a convertirse en un problema en nuestras vidas, entonces nosotros nos vamos a quedar paralizados. Yo le mencioné, una persona que quede paralizada a causa del temor es una persona que no va a hallar qué hacer. Es una persona que va a tener problemas en cuanto a tomar decisiones. Va a tener problemas en cuanto a la reacción que va a tomar. Nosotros debemos estar lúcidos, debemos estar conscientes de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y debemos estar conscientes que la Biblia nos va a dar la dirección de cómo hacerlo. Ahora veamos por qué sentimos temor. Veamos lo que la Biblia nos enseña. En la segunda carta a Timoteo, vamos a ver primeramente qué es lo que Dios nos da a nosotros como hijos suyos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Entonces, ¿de dónde proviene el temor? Es la pregunta. Si la Biblia dice que yo como hijo de Dios, al recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerde que Pablo nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, dice aquí la palabra entonces que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué sentimos ese tipo de temor? Si Dios nos ha llamado a que no tengamos ese temor, porque Él va con nosotros. Entonces vamos a ver, pueden haber muchas más, pero vamos a ver 4 cosas, 4 situaciones que a nosotros nos han afectado y nosotros por esa razón podemos sentir o podemos tener temor. Primero, por actitudes aprendidas en la niñez. Diversas situaciones que sucedieron en nuestra niñez. Y resulta de que, como nos dicen, ¿verdad? Ninguna persona nace, no hay ningún manual, ninguna persona nace aprendida para ser padre. No hay ningún manual que a nosotros nos permita ser, que nos diga cómo ser buenos padres. No hay. Entonces muchas veces en psicología se nos enseña y dicen los psicólogos, no le diga a su niño lo malo,
No le digas a un niño, si haces eso te vas a herir. ¿Sí? Porque es como que le estoy diciendo, herite. Entonces el niño más rápido lo va a ir a hacer. O sea, el niño le dice, no te colgues del árbol porque se va a quebrar la rama y te vas a quebrar una pierna. Entonces el niño procesa y dice, entonces es malo subirse a un árbol, no puedo tocar eso. Entonces muchas veces nosotros mismos, nuestros padres o algún familiar nos comenzó a infundir miedo en la niñez, desde la niñez. Y otras diversas situaciones que podemos haber pasado. No es lo correcto decirlo de esa forma. A un niño hay que explicarle qué sucede, cómo debería de hacerlo. Porque decirle a un niño, no agarres un cuchillo porque te vas a herir, y luego ese niño llega a los 40 años y no toque su cuchillo porque se va a herir. Tienen temor de que se va a herir. Debe entenderse la circunstancia de que sucede desde nuestra niñez. Muchos de nosotros traemos temores desde la niñez, a causa de lo que se nos infundó, se nos colocó en nuestro ser. Entonces muchos tenemos temores hoy en día. Hay personas, me recuerdo una persona que me decía, a mí no me gustan las plantas, me decía. ¿Por qué? Le digo, ¿cuál es el problema? Es que a mí cuando era pequeña, me dice, la forma como me castigaban era que yo fuera a regar las plantas. ¿Vale? Y entonces este niño, esta persona, desde su niñez, traía ya algo negativo contra las plantas, al punto que le daba miedo, algo que para alguien puede ser risible, pero es un efecto negativo producto de cómo fue educado, cómo fue criado desde su niñez. Y usted y yo podemos ir hacia atrás, ¿verdad? Retrospectivamente, y poder ver y poder buscar en nuestra niñez qué se nos inculcó y qué se nos dijo, esto es malo, esto te puede causar esto puede causar lo otro, porque eso pudo habernos causado temores, diferentes tipos de temores. Y eso nos está afectando hasta el día de ahora. Y es importante llegar a hacer ese análisis en nuestra vida porque nosotros debemos ser libres de temor. Segundo aspecto que nos puede afectar a nosotros, el por qué podemos tener temor, es la imaginación. La imaginación. Es decir, alguien puede decir, por ejemplo, mire, qué peligrosos son los temblores, ¿verdad? Bien peligroso un terremoto. Ajá. Entonces, cuando la persona viene y se empieza a imaginar, pueden ser también incluso hasta traumas de la niñez también. Pero imagínense que a usted dice, mire, va a temblar o puede haber un terremoto y usted empieza a buscar y por dónde salgo. Y si esta casa se cae. Y si aquí donde estoy no puedo salir después. Entonces nos empezamos a imaginar cosas que no están pasando, pero para nosotros las hacemos ver como que ya están sucediendo. Entonces eso nos llega a generar que en el momento que en realidad suceda, se bloquea a la persona y no haya qué hacer. En vez de aprender mejor y decir, mire, cuando tiemble es algo natural, es algo que no está en las manos de ninguna persona, es un evento natural. Cuando tiembla, nosotros lo que debemos hacer es salir de esta forma, debemos buscar una salida, tenemos que tomar estas medidas de precaución. Entonces, cuando yo actúo de esa forma y cuando llega a darse, yo actúo serenamente, pues entonces es diferente. Pero si en mi mente está, no es que si tiembla esta pared va a caer y yo voy a morir aplastado aquí. Esa imaginación, que es algo que no está sucediendo, y que científicamente, fíjense bien lo que les voy a decir esta tarde, científicamente se ha comprobado que la mayoría de temores en una persona, aproximadamente el 90 a 95% de lo que una persona teme que suceda, no sucede. El 90-95% de lo que una persona tiene miedo que suceda, no sucede. Significa que andamos preocupados muchas veces por algo imaginario, por algo que en mi mente está que puede suceder, pero al final no sucede. Sin embargo, hay efectos en el cuerpo incluso, hay efectos psíquicos en su mente, hay efectos de que andar viviendo de esa manera a nosotros nos va dañando poco a poco. Tercero, es la ignorancia. Muchos de nuestros temores se basan en información errónea o verdades a medias. Escuche, la ignorancia. Muchos de nuestros temores se basan en información errónea o verdades a medias. Mencioné al principio de que muchas personas dicen, mejor ya no veo noticias.
En muchas personas he escuchado en este tiempo eso. Yo por eso mejor ya no veo noticias. Pero es importante estar informado. Porque la única forma de no ser ignorante es informarse, es leer, es comprender qué es lo que está sucediendo. Si yo me informo, si yo entiendo lo que está sucediendo, yo puedo tomar decisiones oportunas, yo puedo prepararme, yo puedo hacer planes de acción, yo puedo decir, o recomendaciones que me den y tal vez de esas recomendaciones, si yo no estoy informado, lo que va a suceder es que yo voy a cometer lo que dicen que no debo cometer. Pero ¿por qué una persona lo comete? Yo he visto en la calle en estos días, cuando me ha tocado salir por necesidad, ¿verdad? Por cuestiones bien específicas, porque eso es algo que sí debemos entender y respetar, ¿verdad? Las recomendaciones, salgamos si es necesario, si no, no salga. Cuando me ha tocado salir, yo he visto personas que andan hasta con niños en la calle, sin cubreboca, sin mascarilla. A veces me tocó ver una familia completa, con 2 niños, papá y mamá, sin mascarilla. Digo yo, probablemente no están informados, o probablemente no tienen cómo, pero no creo, ¿verdad? A estas alturas. Pero probablemente hay gente que por ignorancia todavía causan este tipo de situaciones. Ahora que voy, entonces la ignorancia, esta persona puede decir, yo tengo miedo, sí, pero el hecho de no conocer que tienes que andar así, quizás yo si le preguntara a la persona y no tiene miedo que le pueda pasar algo por no andar con las medidas de protección necesarias, tal vez me va a decir que sí. Pero si le pregunto por qué no lo anda, tal vez me va a decir es que no sé cuáles son. Entonces eso genera mayor temor todavía. Es importante estar informados. Es importante conocer qué es lo que está sucediendo. Y eso nos pasa con muchos cristianos. Uno les dice, la Biblia es la guía, la Biblia es el plan, la Biblia es el mapa que nos da la dirección de cómo debemos caminar día a día. Pero yo no sé cómo caminar, ahí está en la Biblia. Entonces no leen. Podríamos decir que muchos somos ignorantes en la Biblia. Somos cristianos, pero somos ignorantes en la Biblia. Se nos inculca, y yo les inculco a ustedes, les exhorto, lean la Biblia todos los días. Cuarto, las dudas. Nuestra seguridad como cristianos no está basado en una duda. Nuestra seguridad es que Dios es la fuente, nada más, que me puede dar a mí una paz, me puede dar a mí una tranquilidad, me puede dar, recuerde Filipenses 4:7 que nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es el único que me puede dar paz y tranquilidad en medio de un problema, en medio de una adversidad. En Filipenses 4:7 encontramos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es la que usted y yo recibimos también de parte de Dios, aparte del versículo que leímos, ¿verdad? Que recibimos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. También recibimos paz. La duda no me genera paz. La duda me genera intranquilidad, la duda me genera incertidumbre, la duda me genera hace aumentar ese temor, hace aumentar ese miedo hacia las cosas que muchas veces no están sucediendo, pero yo actúo como que si ya están. Hay muchas personas que en este momento, fíjense bien, en este momento tal vez ni han salido de su casa y se han cuidado, pero como de tanto que tal vez esa ansiedad que le puede dar esta enfermedad, cualquier cosita que siente, piensa que ya tiene la enfermedad. Es esto mismo. Es esa ansiedad, es ese temor. Pensar de que ya porque le duele la cabeza, ya está enfermo. Pensar que porque está estornudando, ya le dio ese asunto. No, no es así. Entonces vive en una incertidumbre, en una zozobra, no hay paz, no hay tranquilidad en la persona. Y eso es producto muchas veces entonces del temor. Luego, ¿cuáles son las consecuencias del temor? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros seguimos viviendo en un estado de temor constante? Le dije que el miedo es bueno en la medida en que está sucediendo algo por lo cual yo debería de actuar a través del miedo. Porque eso me ayuda a mí a tomar decisiones y acciones rápidas. Mi cuerpo se prepara, los músculos se preparan, el corazón se prepara, los pulmones se preparan. Si es necesario correr, usted está listo para correr. Un ejemplo. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias ya de vivir constantemente en ese temor? Eso quiere decir, cuando yo digo cuáles son las consecuencias de vivir constantemente, es que ya el temor controla todo mi ser.
el temor controla mi vida y cada acto o cada acción que yo tomo. Lo primero que hace el temor en una persona cuando ya eso está controlando a la persona es que divide la mente. Cuando digo divide la mente, le diré algo. Nosotros somos llamados a vivir por fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo encontramos en el libro de Romanos y también en un libro de profetas menores. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros vivimos amarrados al temor, amarrados al miedo, lo que sucede es de que mi mente se divide. Y la fe es opuesta al temor. La fe es lo contrario, es lo opuesto. Yo no puedo vivir con fe, por fe, y a la vez estar viviendo en temor. No es posible. O vivo por fe o vivo en temor. Pero el temor, dice la palabra entonces, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces ahí es una lucha que nosotros tenemos, todos tenemos. ¿Cuál lucha? El vivir por fe. Permitir que el temor controle mis acciones, mis emociones y todo lo que yo pueda hacer o piense hacer. Divide mi mente. No podemos entonces vivir la mitad de mis acciones con fe y la otra mitad con temor. No deberíamos. Y debemos luchar solos la lucha diaria de todo creyente. Agradar a Dios, y eso es con fe. No estoy diciendo con eso tampoco, para que no se malentienda, que nosotros no debemos tomar medidas de prevención ni medidas de acción. No, no estoy diciendo eso. Eso es necesario hacerlo. Y debemos cumplir con ello. Pero debemos caminar y debemos vivir cada día de nuestra vida por esa fe. Y debemos tener la seguridad, y ese es el punto, la seguridad y la tranquilidad de que Dios está al control de todas las cosas. Segundo, ¿qué sucede cuando vivimos constantemente con temor? Reprime o me retrae la facultad que podemos tener de poder pensar y actuar de una manera correcta o coherente. ¿Qué significa? Yo le mencioné, al dividir nuestra mente no pensamos con claridad, experimentamos consecuencias, empezamos a tener dudas de lo que vamos a hacer y vamos a tener consecuencias negativas de esas acciones. Entonces muchas veces el mismo temor me hace llegar a cometer cosas o acciones que al final me van a traer consecuencias negativas. Entonces vivir constantemente en un temor no me permite a mí vivir de la manera en que la palabra me pide que yo viva. Por fe y en una manera coherente, tranquilidad y paz en nuestro interior, sabiendo que Dios está en control de todo. Tercero, el temor causa indecisión. Nos sentimos paralizados. No me permite a mí caminar, no me permite a mí hacer nada. Entonces preferimos abstenernos de hacer algo por causa del temor. Pero muchas veces uno dice, pero es necesario, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto, hacer X cosa. Y voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, una doctora ponía un ejemplo, ¿verdad? Bien difícil, estoy hablando siempre con esta misma enfermedad. Resulta de que allá en el mes de marzo cerraron la mayoría de escuelas en Estados Unidos. No querían cerrar tampoco, pero a mediados del mes de marzo cerraron las escuelas y ya no permitieron que ningún niño fuera a estudiar. Esta persona, una doctora, ¿verdad? Pediatra, por cierto, y entonces dice, pues ya mi hijo llegó a la casa, tenían dos hijos, el esposo, ella, y entonces el niño a los 4 o 5 días comenzó a tener los síntomas de la enfermedad. Y entonces ella lo que hizo fue llevarlo inmediatamente al hospital, pero aquí viene el punto. Ella decidió quedarse con el niño en el hospital, al punto que a ella también le dio la enfermedad. Ella tomó una decisión en ese momento a su manera o a su juicio coherente, es decir, cuidar al niño. Cosa que aquí, por ejemplo, el protocolo que se ha establecido es que eso no se puede, ¿verdad? No se puede, no se debe, pero ella decidió, probablemente por ser médico le permitieron, la dejaron, y gracias a Dios, dice ella, a mi esposo y a mi hija que estaban en casa no les dio, pero al niño sí y a ella también. Y la impotencia de no poder hacer nada, siendo médico, siendo el conocimiento que ella tenía y que también a ella misma le dio, pero no podía hacer nada. Entonces tomó una decisión que pudo haber tenido consecuencias negativas, más allá de las cosas. Entonces el miedo muchas veces nos hace hacer cosas que no debemos de hacer, no nos hace pensar con claridad. Luego el miedo esclaviza los sentimientos, esclaviza los sentimientos.
El temor no me permite ser como soy. No me permite ser la persona que yo debería de ser. Nos negamos a nosotros mismos porque vamos a creer que vamos a cometer errores. Y aunque esto parezca sencillo y pequeño para usted, pero créame que el temor esclaviza. El temor paraliza. El temor no me deja tomar decisiones. El temor me hace ser una persona diferente, pero diferente en una manera negativa, no en una manera positiva. Luego el temor bloquea nuestro crecimiento espiritual. Y eso usted como hijo de Dios, eso es algo que nos daña. Porque nosotros debemos cada día buscar el crecimiento a través del conocimiento de la palabra, a través de tener la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto. Es lo que nos dice Colosenses 1:9. Nosotros debemos de anhelar, debemos de buscar tener el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Significa que hay conocimiento y sabiduría humana. Pero nosotros crecemos espiritualmente a medida que conocemos más de la palabra, porque ahí está revelado quién es Dios, por qué es Dios. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Ahí vamos a conocer la persona de Dios. Ahí vamos a conocer quiénes somos nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y eso me da una certidumbre. Yo digo que hay veces que hay personas, las personas deberían de estar, como dije hace un momento, ahí sí deberían de preocuparse, lo que Jesús dijo. No, preocuparse ¿por qué? Porque sus acciones, porque todo lo que hacen, porque lo que otro le invita a hacer, lo pueden llevar al infierno. Pero la gente de eso no tiene miedo. En vez de buscar y decir, es que a mí me da miedo la enfermedad, también usted debe de prepararse para poder salir y no llegar al infierno. La enfermedad del pecado es una enfermedad también visible y entendible en cada sociedad y en todo el mundo en nuestro tiempo. A las personas no les gusta que uno les hable del pecado, pero es la que la Biblia nos llama a nosotros a hablar, nos habla a predicar de eso. El pecado es una enfermedad que está carcomiendo a toda sociedad, incluyendo a las iglesias, incluyendo a los cristianos hoy en día. Por lo tanto, es importante que nuestro crecimiento espiritual se dé fuera del temor, quitándonos el temor, y es importante porque destruye. La falta de crecimiento espiritual destruye a una persona que se hace llamar cristiana, voy a decir que se hace llamar, porque probablemente su vida no demuestra que lo es. Destruye iglesias, destruye familias, destruye sociedades. Y el crecimiento espiritual es lo que nosotros buscamos, que se entienda como crecimiento espiritual es que debemos someternos a Dios. Jamás podemos llegar a ser en nosotros alguien en el cual nosotros podemos decir está regenerado completamente si nosotros no buscamos crecer espiritualmente. El temor nos impide eso. Y usted debe buscar entonces dejar ese temor. Y por último, el último efecto que le voy a mencionar que tiene el temor si vivimos constantemente es que afecta a nuestra salud. Está comprobado que el temor, el miedo constante y permanente pasa factura a su cuerpo, a su salud. Aparecen muchas enfermedades cardiovasculares. Aparecen muchos trastornos digestivos. De pronto una persona dice, a mí me duele el colon, solo paso con colitis. De pronto dice, me salen alergias en la piel. Son productos, muchos de esas enfermedades, trastornos, son productos del temor, son productos del miedo. Y por eso es importante que nosotros conozcamos esto. Porque a medida conocemos los efectos que esto puede generar en nosotros y lo que la Biblia nos manda a hacer, nosotros vamos a entender y podemos luchar y podemos erradicar eso de nuestras vidas. Que eso es lo más importante en el mensaje, que podamos erradicar el temor de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para poder vencer el temor? Hemos conocido ya qué es el temor, hemos conocido cuáles son las causas por las cuales podemos tener temor en nuestro tiempo, hemos conocido las consecuencias del temor en nuestras vidas y qué es lo que nosotros debemos evitar y debemos luchar porque eso ya no nos afecte. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para vencer el temor entonces? Primero, reconocer la presencia de Él en nosotros. Cuando hablo de reconocer significa de que usted y yo debemos de reconocer de que si tenemos temor que nos está afectando, nos está paralizando, debemos reconocer de que existe eso en nosotros y que debemos hacer algo para que ya no nos esté afectando y mucho menos que lleguemos a tener esas consecuencias que les acabo de mencionar. Segundo, es identificar su origen. Es importante que usted reconozca primero que tiene el temor. Muchas personas no quieren reconocer eso, pero con reconocer que usted ya tiene el temor,
yo creería que ya el 50% de avance en cuanto a erradicar el temor en la vida de cada uno de nosotros ya lo logró. Porque si usted no reconoce, pues entonces está viviendo en el temor y no va a hacer absolutamente nada por erradicarlo. Por lo tanto, es importante reconocer esa presencia de temor en nosotros, identificar su origen, ¿verdad? Si viene de la niñez, si viene de un evento o un suceso que le pasó en algún momento de su vida, pero lo importante es preguntarnos a qué se debe. Yo por eso le dije que importante es que hagamos un examen de nuestro pasado, un examen de nuestra niñez, un examen a través de los años de nuestras vidas, en los cuales nosotros podamos identificar qué cosas son aquellas que me están afectando hoy, como para que yo pueda decir, vivo en temor, vivo con miedo. Luego, nosotros debemos, tercero, ¿qué debemos hacer para vencer el temor? Es cambiar nuestro enfoque, cambiar nuestra atención. Fíjense bien, los temores son un círculo vicioso. El miedo es un círculo vicioso. Entre más usted alimenta un miedo, más crece. Y entonces usted tiene más miedo. Y entre más miedo tiene al temor o a lo que le tenga miedo, más crece ese temor. Entonces no es cierto que con tener miedo se me va a quitar. Por lo tanto, yo debo cambiar mi enfoque. Yo debo pensar y detenerme coherentemente. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué me causa ese temor que me está paralizando? Y eso a mí me va a ayudar a determinar qué acciones debo tomar. Entonces, cuando digo cambiar el enfoque es, veamos a Dios, veamos a Cristo en nosotros, cambiemos nuestro enfoque. Cuando nosotros vemos el miedo y solo nos quedamos viendo el miedo crece y nuestra fe disminuye. El miedo crece y nuestra fe disminuye. Le dije, el miedo, el temor es lo opuesto a la fe. Si el miedo crece, su fe disminuye. Si su fe crece, el miedo disminuye, su temor disminuye, al punto que ya no va a haber temor, va a haber fe nada más. Vamos a estar en este estatus, en esta altura como hijos de Dios. Por lo tanto, cuando cambiamos nuestro enfoque y le damos la importancia que el temor se merece, nuestra fe va a crecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El arma más poderosa que nosotros como hijos de Dios tenemos es la palabra de Dios. Esa es el arma más poderosa que Dios nos ha dejado. Es el arma más poderosa y maravillosa que nosotros tenemos, y por eso le dije, insistimos, nosotros exhortamos que lea su Biblia, que lea la palabra de Dios, porque en ella nosotros vamos a encontrar muchas respuestas, vamos a encontrar cómo tener tranquilidad, cómo descansar en el Señor, cómo tener paz, cómo tener dominio propio, cómo tener poder sano, estoy hablando, ¿verdad? Un poder sano y amor. Luego, dependamos de las promesas que Dios nos ha dejado, de las promesas que Dios nos ha dado. Así como el texto que vamos a leer, Isaías, que ya leímos, ¿verdad? Isaías 41:10, nos dice, no temas. O sea, me está dando, ojo, no me está diciendo si tú quieres, ¿verdad? No tengas temor, no tengas miedo. No está diciendo eso, me está ordenando. Es un mandato, es una ordenanza que Dios nos ha dejado en su palabra. Y dice, no temas. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar ese mandato, cumplirlo. Es un mensaje, un mensaje que Dios me da, en el cual yo debo tener obediencia a su palabra. Y dice, ¿por qué no debo temer? Dice la palabra entonces. No se le olvide, el arma más poderosa que nosotros como hijos de Dios tenemos es la palabra de Dios, para poder vencer el temor y todas las demás cosas que nos pueda afectar en nuestras vidas. Entonces dice Isaías 41:10, no temas, es un mandato. ¿Por qué no debo temer? Dice, porque yo estoy contigo. Recuerde que Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios camina a nuestro lado a pesar de la adversidad. Si usted se fija, aquí no dice que no va a pasar ningún problema, no dice eso. Sino que él mismo dice, yo como soberano, Él en su soberanía, Él en su voluntad va con nosotros. Pero permite que pasemos esas adversidades, permite que pasemos esas tribulaciones en la vida de cada uno de nosotros. Diferentes situaciones, pero ¿por qué? Porque Él es soberano. Pero Él me garantiza que va conmigo. Y entonces me dice, no temas. Y dice, ni desmayes tampoco. Hay personas que en algún momento me han dicho, mire pastor, yo ya tengo 1 año de estar orando por algo. Yo ya tengo 2 años. Otro tal vez me dice, yo tengo 2 meses. Pero la palabra me dice, no desmayes. Pablo dice, es mejor buscar ser aprobados por Dios que aprobados por los hombres. ¿Queremos ser aprobados por Dios?
no temamos, no desmayemos, porque es un mandato que Dios nos está dando. Hay muchas personas que se quieren alejar del problema. Muchas personas que quieren, voy a decirlo de esta manera, huir del problema. Alguien me preguntaba hace varios días y me decía, ¿será que en otro lugar está mejor que acá? Estoy hablando de por ejemplo ahorita esta enfermedad, ¿verdad? ¿Será que está mejor? Y decía la persona, no, si esto es a nivel mundial. El irme para otro lugar significa de que allá también está la enfermedad, también está el virus. Y probablemente hasta puede ser peor porque tal vez ni hay hospitales donde ir. No hay atención donde ir o tal vez incluso tal vez no tengan ni el dinero para pagar. Entonces hay muchas personas que tal vez puede decir, yo voy a huir del problema mejor, voy a huir de ese miedo, de eso que me está causando temor. Pero la palabra me manda y me dice, no temas ni desmayes. Ese no desmayes es, sigamos insistiendo, sigamos a través de la palabra de Dios buscando la victoria sobre ese problema. Y nosotros vamos a vencer el temor. Luego dice en Josué 1:9, nos manda y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, mira que te mando, es un mandato. Dios nos da ordenanzas, Dios nos da un mandato. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? No queremos obedecer a la palabra. Si me manda y me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es porque al final de todo ese esfuerzo, y el ser valiente no significa que yo no voy a tener temor. El ser valiente significa que a pesar del temor, de ese temor sano, de ese temor necesario para poder tomar buenas decisiones, a pesar de ese temor, yo actúo, yo hago las cosas. Estoy siendo valiente ahí. La valentía no implica ausencia de temor. La valentía implica que ese temor, aunque exista en pequeña proporción, en pequeña cantidad, porque me va a permitir tomar decisiones y tomar acciones en el momento oportuno, yo actúo, yo hago. Entonces no veo el problema y voy a huir del problema. Mira que te mando que te esfuerces. Ese esfuerzo no va a llegar, no lo voy a hacer en vano. Todo esfuerzo, siempre he dicho Dios lo recompensa. Todo esfuerzo es recompensado por el Señor. Y Él dice igual, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Dios no me manda a la guerra sin armas. Nosotros tenemos las armas para poder combatir. Como hijos de Dios tenemos todo a nuestro lado para poder combatir y poder vencer, sea cual sea la adversidad que estemos pasando. Luego, tenemos que entender que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a cumplir con lo que ofrecemos también. Muchas veces Dios nos llama porque quiere algo de nosotros. Todos hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos estamos en el divino propósito de Dios. Los planes de Dios han sido desde la eternidad y son para la eternidad, y aunque yo no quiera, se van a cumplir. ¿Qué es lo mejor? Obedecer al plan que Dios tiene para nosotros. Y por último, ¿cómo podemos vencer el temor? A través de una batalla de fe. Recuerde, la fe es lo opuesto. El temor es lo opuesto a la fe es lo opuesto al temor. Si yo crezco en fe, el temor disminuye hasta que yo lo pueda erradicar. Eso significa que es una batalla, pero tenemos una batalla en la cual nosotros estamos basados en que el Señor es fiel, es amoroso y es omnipotente. Debemos entender que Él, a pesar de que pueda estar pasando diversas situaciones complicadas en nuestras vidas, Dios tiene amor, Dios es amor. Dice la palabra que en esencia Dios es amor, y aún en esas situaciones Dios nos demuestra su amor para con nosotros. No tenemos razón alguna para aferrarnos a nuestras ansiedades ni albergar nuestros temores. Mejor busquemos aferrarnos, a lo que Dios es. Busquemos aferrarnos a la persona de Dios. ¿A quién es Dios? Yo siempre he dicho, muchas personas llegan a buscar a Dios para que Dios les haga un milagro de cualquier tipo, de cualquier índole. Pero no buscan a Dios por quién es Él, sino buscan a Dios por lo que Él puede hacer por usted. Pero usted y yo debemos buscar a Dios por lo que Él es, aunque no me responda a una petición. Aunque no me responda a una petición, yo debo seguir a Dios por lo que Él es. Un ser soberano, un ser omnipotente, un ser en el cual yo debo confiar, un ser que yo debo entender que yo existo acá por Él.
que yo necesito de Él para subsistir. Aunque no me dé nada, me ha dado la vida. Y eso nunca debemos olvidarnos. Por lo tanto, debemos entender que si Dios ya me sacó de muchos problemas, Dios me va a sacar de los problemas que yo pueda tener hoy en día. Porque Él cumple sus promesas y llega en el momento oportuno a auxiliarnos a fin de que obtengamos la victoria en cualquier batalla. Así es que, ¿qué debemos hacer entonces para vencer nuestros temores? No sufrir las consecuencias de ellos. Debemos confiar plenamente en las promesas del Señor. Debemos usar las armas que nos ha dejado, que principalmente es su palabra. Hay otras armas, por ejemplo, la oración. Hay otras armas, por ejemplo, el poder cuidarnos, el tratar de agradar, es decir, vivir de una manera íntegra y con rectitud hacia Él. Es un esfuerzo. Dios no pasa por alto ningún esfuerzo. Usemos las armas que Dios nos ha dado. Erradiquemos el temor en cada uno de nosotros. Es importante crecer en eso. Y por último, debemos entender que en las manos del Dios omnipotente, podemos hacerle frente a cualquier temor. Todo aquello que quiera controlar nuestras vidas, la ansiedad, miedos, incertidumbres, malas noticias, todo eso lo podemos erradicar estando en las manos del Dios omnipotente. Estamos en un tiempo, hermanos, que hay personas que tienen algún familiar enfermo, hay personas, ya estamos hablando de padres estresados, esposas que tal vez ya están viudas en este momento porque han perdido probablemente a su esposo, familiares en problemas de crisis, llamémosle, o con un dolor del alma, ¿verdad? Porque han perdido a algún familiar, tal vez hijos también adoloridos porque han perdido a sus padres o a su madre. Estamos en una situación no simplemente de una enfermedad, estamos en una situación difícil y caótica en este tiempo, por lo que usted y yo debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón. Es un tiempo de buscar a Dios de todo corazón, es un tiempo de tener una convicción de que al aferrarnos en la palabra de Dios vamos a salir en victoria. Estamos en un tiempo en el cual es necesario que Cristo reine en nosotros, que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros y que Dios gobierne nuestras vidas. Como decía en el Antiguo Testamento, Dios decía, buscadme y viviréis. Todo el mensaje ya era buscar, volvámonos a Dios, vuélvanse a mí, decía el Señor, vuélvanse a mí, buscadme y viviréis. Y ese mensaje no está solo para aquel tiempo, ese mensaje también está para el tiempo de hoy. No huyamos de los temores, luchemos la buena batalla de la fe contra ellos. No huyamos de ellos, luchemos como Dios nos manda. Agrademos a Dios de todo nuestro corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias por lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias por este mensaje en esta hora, Señor, y pido por cada uno, Señor, de mis hermanos, que tal vez están pasando por diversos problemas, diversas situaciones, enfermedades, problemas de trabajo, problemas económicos. Te pido, Señor, por sus vidas. Te pido por ese miedo. Te pido por ese temor que los ha paralizado. Te pido, Señor, que les ayudes a entender de que tú nos has dejado las armas poderosas para que nosotros podamos combatirlas. Te pido, Señor, que tengan ese deseo en su corazón, que les pongas ese deseo en su corazón de leer la palabra cada día, de orar todos los días, de buscarte, Señor, a ti en todo momento. Que luchen, Señor, contra este sentimiento, Señor, contra esta emoción que es el miedo, que es el temor. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en la fe, que en este momento de adversidad podemos hacerlo. Ayúdanos a entender que estando de tu lado, Señor, y que tú estás con nosotros, nosotros podemos crecer, nosotros podemos salir en victoria, podemos vencer el temor, podemos vencer el miedo que nos ha paralizado a muchos de nosotros. Ayúdanos, Señor, y te pido también fortaleza, Padre, para todos aquellos que tal vez han perdido algún familiar, tienen alguna persona enferma, algún conocido enfermo. Es importante que oremos los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a entender que este es el momento en que nosotros debemos estar más unidos como iglesia y poder también aquel que no conoce de ti, aquel inconverso, poder llevarle ese mensaje, Señor, de la salvación, ese evangelio que es las buenas nuevas, Señor.
de que Cristo murió por nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes el control sobre todas las cosas. Sabemos que contigo podemos luchar una buena batalla y vamos a vencer, Señor, porque tus promesas, nosotros debemos descansar en tus promesas, porque ellas se cumplen, Padre, porque tú las has determinado, porque tú nos has dado esos mandatos, porque si en el pasado tú nos has librado de muchas situaciones, esta no es la excepción, Señor, y sabemos que vamos a salir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora. Y usted, amigo y hermano, que ha escuchado este mensaje y no conoce del Señor, yo le pido de todo corazón que pueda rendir su vida al Señor en esta tarde. Probablemente usted va a decir, ¿y esto cómo es? ¿Cómo hago eso? Déjeme decirle que si usted, este mensaje, nosotros podemos salir en victoria, nosotros podemos tener fe y crecer en la fe, pero siempre y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, siempre y cuando nosotros rindamos nuestras vidas al Señor. Yo le invito a que usted llegue en oración al Señor y le diga, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz por mi causa, reconozco que he vivido todo este tiempo rechazando este mensaje, rechazando el Evangelio, rechazando el mensaje de la salvación, y yo te pido que en esta tarde, a través de la sangre del Cordero, me permita ser redimido, me permita ser justificado y permíteme a partir de ahora ser llamado hijo tuyo. Que seas tú gobernando mi vida, que seas tú gobernando mi mente, que seas tú gobernando cada paso que doy y cada acción que hago. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, y yo caminaré contigo cada día. Busca a Dios de todo su corazón, siga congregándose, siga escuchando palabra, siga escuchando la sana doctrina, porque es la única forma en que usted va a crecer, es la única forma que usted va a poder llegar a ser regenerado completamente. Señor, gracias te damos en esta hora. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me permitas seguir, Señor, que nos permitas seguir transmitiendo tu palabra a través de la Iglesia al Aire, Señor. Te agradecemos por el privilegio que nos das de servirte cada día. Oro por cada uno de mis hermanos, oro por aquella persona que ha visto o va a ver este mensaje y va a rendir su vida a ti, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su hogar, Señor. Bendice la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos esperamos como siempre en la próxima transmisión de su iglesia al aire.